Hola y muy buenas tardes. Mi nombre es Atsina Sayer Herrera Luna. Me encuentro cursando la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre del módulo que me encuentro cursando es Derecho Procesal Laboral 2. El nombre del reto es el reto número 2. ¿Conoces tu centro de conciliación? El nombre de mi asesora es Evangelina Galindo Virgen. El número de mi matrícula es 23011-433 y la fecha en la que se elabora este reto es el 9 de agosto del 2026. De acuerdo con el artículo 123 constitucional, en su apartado A, fracción 20, los trabajadores y patrones tienen la obligación de asistir a la instancia conciliatoria correspondiente antes de desahogar un procedimiento ante los tribunales en materia laboral. Este señala que en el orden local la función conciliatoria se encuentra a cargo de los centros de conciliación especializados y parciales, que se constituyen las entidades federativas. Por otro lado, en el orden federal, tenemos que la función conciliatoria estará a cargo de un organismo descentralizado, denominado como Centro Federal de Conciliación y de Registro Laboral. Para el caso de mi entidad federativa, tenemos que el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato, el cual tiene ubicado su centro en el municipio de León y cuenta con 4 sedes regionales en los municipios de León, Irapuato, Guanajuato y Celaya. En mi caso, el centro de conciliación laboral más cercano a mi localidad se encuentra en la región de Guanajuato, Guanajuato capital, siendo el edificio constituido en Plaza Galereña, en Tres Marías, el primero a segundo piso, de la calle Burócrata, con el código postal 36251 en Marfil, Guanajuato. De acuerdo con el artículo 9 de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato, el centro para el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que le competen se integra de la siguiente manera. 1. Junta de Gobierno. 2. Una Secretaría Técnica. 3. Una Dirección General. 4. Delegaciones regionales. 5. Conciliadores. 6. Notificadores. Y 7. Un órgano interno de control. De acuerdo con la información del Gobierno del Estado de Guanajuato y el artículo 684-C, el Centro de Conciliación Laboral comienza a funcionar por medio de la solicitud de conciliación, el cual deberá de contener los siguientes datos: nombre, CURP, identificación oficial del solicitante y domicilio dentro del lugar de residencia del centro de conciliación al que acuda, para recibir notificaciones en el procedimiento de conciliación prejudicial. El centro facilitará los elementos y el personal capacitado a fin de asignarle un buzón electrónico al solicitante. En caso de que el solicitante no cuente con identificación oficial, podrá ser identificado por otros medios que disponga el centro. Nombre de la persona. 2. Nombre de la persona, sindicato o empresa a quien se citará para la conciliación prejudicial. 3. Domicilio para notificar a la persona, sindicato o empresa a quien se citará. Y 4. Objeto de la cita de la contraparte. El procedimiento de conciliación se tramita conforme a lo que establece el artículo 684-E de la Ley Federal del Trabajo. 1. Se iniciará con la presentación de la solicitud de conciliación ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o al Centro de Conciliación local que corresponda, firmada por el solicitante, a la que se le agregará copia de la identificación oficial a que hace referencia en la fracción primera del artículo 684-C. Tratándose de empresas o sindicatos, será suscrito por su representante legal. 2. Los centros de conciliación podrán recibir las solicitudes de conciliación por la comparecencia personal de los interesados, por escrito debidamente firmado o, en su caso, por vía electrónica, mediante el sistema informático que para tal efecto se implemente. 3. Los centros de conciliación auxiliarán a los interesados que así lo soliciten para elaborar su petición. Deberán proporcionar asesoría jurídica de manera gratuita sobre sus derechos y los plazos de prescripción de los mismos, así como respecto a los procedimientos de conciliación y jurisdiccionales para solucionar los conflictos laborales. 4. Al momento en que reciba la solicitud, la autoridad conciliatoria señalará día y hora para la celebración de una audiencia de conciliación que deberá efectuarse dentro de los 15 días siguientes. El citatorio se notificará personalmente al patrón cuando menos con 5 días de anticipación a la audiencia, apercibiéndole que de no comparecer por sí o por conducto de su representante legal, o bien por medio de apoderado con facultades suficientes, se le impondrá una multa de entre 50 a 100 veces la unidad de medida y actualización, y se le tendrá por inconforme con todo arreglo conciliatorio. 5. Al recibir la solicitud de conciliación, la autoridad conciliatoria le asignará un número de identificación único y un buzón electrónico al interesado, que será creado para comunicaciones en lo que hace el procedimiento de conciliación prejudicial.
Finalmente, designará por turno una sala de conciliación. En caso de no ser competente, la autoridad conciliatoria deberá de remitir la solicitud al centro de conciliación competente vía electrónica dentro de las 24 horas siguientes de recibida la solicitud, lo cual deberá notificar al solicitante para que acuda ante ella a continuar el procedimiento. La autoridad conciliatoria se pronunciará respecto a la personalidad cuando se trate de solicitudes de personas morales. 6. Si la solicitud de conciliación se presenta personalmente por ambas partes, la autoridad conciliatoria se les notificará de inmediato. Fecha y hora de la audiencia de conciliación, misma que deberá celebrarse dentro del plazo máximo de 5 días a partir de la fecha de representación de la solicitud, sin menoscabo de que ésta pueda celebrarse en ese momento. 7. El trabajador solicitante de la instancia conciliatoria deberá acudir personalmente a la audiencia. Podrá asistir acompañado por una persona de su confianza, pero no se reconocerá esta como apoderado, por tratarse de un procedimiento de conciliación y no de un juicio. No obstante, el trabajador también podrá ser asistido por un licenciado en Derecho, abogado o procurador de la defensa del trabajo. El patrón deberá asistir personalmente o por conducto de representante con facultades suficientes para obligarse en su nombre. 8. Si las partes acuden a la audiencia, la autoridad conciliatoria deberá requerirles para que se identifiquen con cualquier documento oficial y, en su caso, verificar que la persona que comparezca en representación de la persona moral acredite su personalidad. Se les asignará un buzón electrónico para recibir notificaciones y se le formulará una propuesta de contenido y alcances de un arreglo conciliatorio, planteando opciones de resolución justas y equitativas que a su juicio sean adecuadas para dar por terminada la controversia. De estar de acuerdo las partes, celebrarán convenio por escrito, que deberá ratificarse en ese acto, entregándose copia autorizada a este. Cuando alguna de las partes o ambas no comparezcan a la audiencia de conciliación por causa justificada, no obstante estar debidamente notificados, se señalará nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia, misma que deberá realizarse dentro de los 5 días siguientes. 10. Si a la audiencia de conciliación solo comparece el solicitante, la autoridad conciliadora emitirá la constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial obligatoria. 11. En el caso de que el notificador no haya logrado notificar a la persona, empresa o sindicato a citar, no obstante haberlo intentado, la autoridad conciliadora dará por terminada la instancia y emitirá constancia dejando a salvo los derechos del solicitante de la conciliación para promover el juicio ante el tribunal competente. 12. Cuando en la solicitud de conciliación se manifieste la existencia de acoso sexual, discriminación u otros actos de violencia contemplados por la ley en los que existe el riesgo inminente de revictimización, la autoridad conciliadora tomará las medidas conducentes para que en ningún momento se reúna o encare a la persona citada a la que se le atribuyen tales actos. En estos casos, el procedimiento de conciliación se llevará con el representante o apoderado del citado, evitando que la presunta víctima y la persona o personas quienes se atribuyen estos actos de violencia se reúnan o encuentren en un mismo espacio. 13. Una vez se celebre el convenio entre los centros de conciliación, adquirirá la condición de cosa juzgada, teniendo la calidad de un título para iniciar acciones ejecutivas sin necesidad de ratificación. Cualquiera de las partes podrá promover su cumplimiento mediante el procedimiento de ejecución de sentencia que establece esta ley ante el tribunal competente. Y 14. Al celebrar convenio, las autoridades conciliadoras entregarán copia certificada del mismo para que cada una de las partes. Asimismo, también se les entregará copia certificada de las actas donde consta el cumplimiento del convenio. Conclusión. Con fundamento en la información del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral 2021, comprender el funcionamiento y la ubicación del centro de conciliación laboral más cercano no debe ser observado como un simple trámite administrativo a recurrir cuando se desea resolver alguna controversia laboral con el patrón, sino el ejercicio del derecho humano al acceso a una justicia pronta, gratuita y equitativa en México. A partir de la reforma laboral del 2019, la instancia conciliatoria prejudicial dejó de ser un procedimiento accesorio para convertirse en el pilar obligatorio de resolución de conflictos laborales antes de recurrir a los tribunales laborales. Dominar cómo opera este organismo, ya sea en el ámbito local o federal, otorga a los trabajadores y empleados las ventajas de poder resolver controversias mediante un diálogo imparcial y regulado en un plazo máximo de 45 días naturales, reemplazando los ineficientes y lentos juicios y el desgaste económico que su desahogo conllevaba. La obtención de un acuerdo vinculante y con fuerza jurídica que obliga a las partes involucradas a efectuar y realizar lo pactado
y ayuda a mejorar y preservar las relaciones laborales al tener la oportunidad, tanto el trabajador como el patrón, de desahogar una verdadera negociación en la que se procura el mayor beneficio para ambas partes, considerando un equilibrio. En última instancia, conocer esta herramienta institucional transforma la confrontación jurídica en acuerdos con plena validez legal, protegiendo los derechos laborales y otorgándoles a las partes certidumbre, eficacia y convicción democrática.